Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué tal? Bueno, nuevamente vamos a tener que tratar lamentablemente el tema de jubilados y pensionados porque ha habido cambios en todo lo que tiene que ver con la entrega de medicamentos, especialmente medicamentos que se entregan en forma gratuita, se estaban entregando en forma gratuita a tratamientos ambulatorios, pero de enfermedades de alta complejidad. Por eso nos pareció más pertinente, lo más conveniente, justamente convocar al defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, para que nos explique en qué consiste el cambio, si es un cambio adecuado, no es adecuado, todo lo que usted tiene que saber sobre este tema, que lógicamente para la tercera edad es muy pero muy importante. Gracias, Semino, por compartir esta mañana con nosotros. Bueno, ¿cómo es en primer lugar? Porque ha habido todo tipo de versiones. Así es, y en realidad no se ha explicado la génesis de este programa, que tal cual lo señalabas, tiene que ver con el descuento del 100% en relación a los ingresos del jubilado. Es un programa de vieja data en el PAMI que hasta 2012 requería de un informe social, es decir, se hacía un informe ambiental, por parte de trabajador a trabajador social del instituto. Constatado esto es cuando se empezaba a entregar el medicamento. Esto obviamente, el PAMI entre otras cosas fue vaciado de recursos humanos y sobre todo en el tema social, se hacía muy tardía esta entrega, esperaban 3, 4 meses para ese informe, por lo cual se dificultaba mucho la situación de los jubilados. A partir de noviembre de 2012 se sacó una resolución por la cual los medicamentos ya se iban a entregar en forma directa con la prescripción del médico de cabecera, hasta 7 medicamentos, 5 directamente sin ninguna especificación en particular, salvo la opinión del médico de cabecera, 2 que había que justificarlos a través del especialista. Ahí llegamos a estos días con este sistema, un sistema que cubre a 1,5 millones prácticamente de beneficiarios, que tenía como base de cálculo para ser otorgado el beneficio que el jubilado ganara hasta 1,5 veces el haber mínimo. Hoy sería un equivalente a 8.400 pesos aproximadamente. O sea, si yo estaba por debajo de 8.400, me correspondía, lógicamente, prescripto por un médico, en la entrega de medicamento gratuito. Exactamente. Muy bien. Ahora, ¿qué ha pasado? Las autoridades de PAMI en los últimos días anunciaron que han detectado en ese programa una cantidad de hechos de corrupción o irregulares o otorgamientos que no condicen con lo establecido por el programa, y a partir de eso plantean un cambio sustantivo que tiene como excusa central evitar el drenaje de los 1.300 millones de pesos anuales que conlleva este programa. Esto fue planteado en el anuncio en forma lineal. Si son algunos de los casos detectados, se habló de alrededor de 2.500 casos, inclusive se mostraron algunos que están relacionados con una riqueza excesiva a partir de ser titulares de yates, aviones, en realidad una cuestión de impacto, si se quiere, publicitario. ¿Pero es real eso? Puede serlo en esos casos. Pero se supone que el que tiene un yate no gana menos de un haber y medio mínimo. Bueno, tenemos jubilados por la mínima en la Argentina que han sido dueños de empresas y demás. Ah, también. ¿No? Digo, lo que podemos estar frente a un sistema de corrupción donde se han falseado datos o se han omitido, y obviamente tuvo que haber funcionarios que avalaron todo esto. Por lo cual, lo que agregó en términos de mostrar esos hechos en particular, tener un yate, tener un... Una prepaga también. Sí, el tema de la prepaga creo que es otro error sustantivo por parte de las autoridades, porque en muchos casos, jubilados que ganan la mínima, los hijos, familiares, hacen una vaquita, como comúnmente se llama, y le pagan la prepaga, precisamente como resguardo de prestaciones no dadas por el PAMI.
E inclusive, desde el punto de vista económico... O sea, lo toman como complemento del PAMI. Efectivamente. Inclusive, desde lo económico, en términos de compensación, favorece al PAMI. ¿Por qué? Porque muchas de las... lo que son estudios complejos y demás... Lo hacen por la prepaga. Se hacen por la prepaga, que son los más costosos, porque el PAMI tarda mucho, no los da, etcétera, etcétera. Pero en la entrega de medicamento, como es más beneficioso tener el medicamento gratuito, dice, bueno, yo esto lo recibo por el PAMI, pero el resto lo hago por la prepaga. Y está aportando a dos lugares. Efectivamente, por lo cual, en definitiva, hay una compensación que yo te diría de forma intuitiva o hasta favorecería al propio instituto. También está en cuestión el tema de tener un automóvil de menos de 10 años, ¿no? Es decir, hay lugares del mundo que se considera que si tiene más de 10 años es peligroso para el usuario y para terceros, ¿no? Exactamente. Sobre todo si es una persona muy mayor y demás. Así que creo que son excesos en términos de la justificación de una medida que ha causado un gravamen importante, ya que ha causado ansiedad y miedo, no solo para el 1,5 millones que lo recibe, sino para todos los beneficiarios de PAMI, ¿no? Las consultas de los últimos días es, me sacan el medicamento, lo voy a seguir teniendo, sí, no. Lo que pudimos avanzar es en términos de no suspender la provisión del medicamento, sino que se va a hacer el análisis de cada caso y a partir de detectar alguna cuestión irregular... ¿Está en suspenso esa resolución? La resolución está vigente. El compromiso de hoy, de estas horas, de las autoridades de PAMI es ir paulatinamente revisando los casos que fueron informados como anormales. Que pueden ser conflictivos, digamos. Exactamente. Y ahí se va a analizar. Y a partir de eso, citar a la persona, exhibirle cuáles son las irregularidades que se plantean, ver si se pueden suplir, si hay error, y nosotros le incorporamos a su vez qué funcionario está involucrado en esas irregularidades, de la actual o anterior gestión, y que se lo denuncie, se haga el correspondiente sumario. O la Ahora, denuncia una cuestión que mucha gente decía es lo siguiente: yo aporto aporto una obra social, yo puedo cambiar de obra social y derivar aporte a otra obra social. Muchas de estas obras sociales tienen acuerdos con prepagas, con lo cual yo trabajo en relación de dependencia, aporto, y mi aporte en realidad está yendo a una prepaga. En el caso del PAMI no es así. Exactamente. Yo puedo tener una prepaga y tengo que aportar al PAMI, y no puedo derivar el aporte del PAMI a la prepaga. Así es. ¿Hay alguna novedad al respecto o no? No, respecto a esto, hoy por hoy, sigue esto que es irregular, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, si estoy haciendo el aporte, ¿por qué no lo voy a poder derivar? Porque ya se aplica para el caso de los que están activos. Efectivamente. ¿Por qué no se aplica, digamos, para los llamados pasivos? Bueno, este es el criterio que hemos sostenido en el tiempo sin éxito, e inclusive hay que modificar también lo que deriva PAMI a obras sociales, aquellos que se jubilan y preservan su obra social, porque es irrisorio, son 190 pesos la cápita. Que PAMI le transfiere a la obra social. No va el aporte pleno, sino que solamente va 190 pesos. Es decir, la obra social que recibe a un jubilado, ese jubilado se atiende en la obra social y no el PAMI, entonces cuando el aporte va al PAMI, el PAMI le manda a la obra social 190 exactamente, pesos. Por eso vemos muchas obras sociales que ya no atienden jubilados. Que no quieren recibir tipo jubilados. OSPLA, ahora OSECAC, es decir, se han quedado con los jubilados que tuvieron hasta determinada fecha. Y esto en realidad es violatorio de la propia ley, ¿no? Ahora, algo que es importante, ¿es conveniente tener una obra social exclusiva de jubilados o es mejor que los jubilados estén en distintas obras sociales vinculadas o no a su actividad? Desde el punto de vista de lo que se llama la dispersión del riesgo, porque el PAMI, por razones de edad, tiene gente que consume muchos medicamentos, mucho laboratorio, bueno, todos los tratamientos médicos. Es inmensamente mayor. Yo creo que hoy el PAMI, está inmerso en la crisis de un sistema de salud que no tiene orientación, ¿no? Es decir, habemos quienes creemos la necesidad de un sistema integrado de salud pública. Me parece que hoy
los efectores y los prestadores de PAMI, que son los mismos en definitiva. Muchas son que de las mismas obras sociales. Las sí. mismas obras sociales están en crisis, están mal pagos y se ha convertido en azarosa y asimétrica la prestación. Si yo me enfermo en un momento determinado y hay cama en un buen lugar, puedo salir de esa situación y si no, sigo de largo, ¿no? Es decir, realmente es muy grave lo que está pasando y lo mismo en el tema medicamentos. Yo creo que esta situación que hemos descrito anteriormente fue y es el telón para un problema de fondo que es qué está pasando con la industria del medicamento, que está hoy renegociando su contrato con el PAMI. Contrato que fue prorrogado el 5 de abril hasta fines del año pasado, que tuvo varios cortes por parte de las farmacias en términos de la prestación, porque la industria del medicamento, que no es ninguna otra cosa que la suma de las tres grandes cámaras y que viene con el mismo contrato desde el 97 hasta la fecha, es un contrato capitado, no le paga a las farmacias, o las farmacias dicen que no les pagan. Se habló en un momento de una deuda de 2.000 millones de pesos, ahora se habla de 1.200 millones de pesos, Sí, por eso y la hubo probabilidad de otro corte, ¿no? Claro, hubo corte que algunas farmacias no entregaban, exactamente. no aceptaban recetas del PAMI. Exactamente, porque las farmacias tienen el siguiente problema, y no quiero santificar a nadie, a ningún actor, porque todos tienen sus cuestiones, pero las farmacias lo que están diciendo es nosotros tenemos que pagar en forma directa a la droguería es la industria del medicamento, nos cobra 20 a 30 días y la industria nos paga a 90 o más días, por lo cual es imposible que lo financiemos. Lo que llamó mucho la atención, Ismael, es que en el 5 de abril, el boletín de PAMI, se puede ver vía internet, la industria del medicamento le condonó al PAMI una deuda de 1.600 millones de pesos. Por la situación social, dice la resolución, era deuda de la anterior gestión. Suele pasar que en países de Latinoamérica, y ya pasó en Argentina, que la industria financia campañas electorales de las diversas fuerzas políticas. Lógico. Y casualmente habíamos tenido una elección presidencial precisamente en el 2015. ¿no? Una última cuestión. El sistema previsional está recibiendo, o recibió, por lo menos desde el punto de vista contable, mucho dinero del tema del blanqueo, porque el blanqueo tuvo una amplitud mayor a la que todo el mundo estaba esperando, el propio gobierno y todo el mundo. Prácticamente 100.000 millones de pesos fueron transferidos a las cuentas de ANSES. Con eso ANSES debería financiar los ajustes del llamado programa de reparación histórico. Ahora, cuando uno hace las cuentas, dice... Sobra, es más. Pero después hay que financiar otros años Así también, es. mientras que el ingreso por el blanqueo es por única vez. ¿Es así? Sí, en realidad en los 2 o 3 primeros años del programa de reparación se puede financiar perfectamente con el flujo del Fondo de Garantías. Es decir, sin tocar el capital... que ya está bien previsto. Exactamente. Más al refuerzo del presupuesto, porque el presupuesto también tiene un refuerzo para... Al respecto, ¿no? Por lo cual, a mí me inquieta mucho este ingreso extra, simplemente por ver la historia argentina, ¿no? Es decir, el recurso a la seguridad social se utilizó con cualquier otro fin. Me parece que sería muy bueno poder, por lo menos en parte, distribuir ese ingreso en, sobre todo, aquellos que quedaron exclusivamente con la mínima. Digo, inclusive como primer meta que compartieron todas las organizaciones de trabajadores activos, CGT, CTA, llevar las mínimas al nivel del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en el orden de los 8.000 pesos, ¿no es cierto? Ah, bueno, pero la mínima está en 5.600. O sea que serían 3.000 pesos más o menos. Sí, sería un 42% de aumento. Incremento. De todos modos hay que tener en cuenta, me parece que hay que hacer un blanqueo y se nos tiene que explicar cómo queda el sistema, porque muchos han salido de la mínima vía el blanqueo. El blanqueo, vía la reparación. Sí, porque tuvieron un ajuste que lo subió arriba del medio. Exactamente, y que es más, ya se otorgó a partir del mes de septiembre, aún no estando previsto cuando se sancionó la ley, ¿no? En marzo viene recién el próximo aumento de los jubilados. ¿Qué están esperando ustedes? El comportamiento histórico de la ley de movilidad es entre un 15 y 16%, un 31 o 32% a nivel anual, por lo cual
el atraso que han tenido los saberes durante 2016 es muy significativo respecto a inflación, ¿no? Hablamos 42% de inflación, para tomar un número genérico, a 31,5%, 32% de lo que es el... Bueno, pero además estuvo el bono ese de fin de año. Sí, que fue poco significativo. 1.000 pesos para lo de la mínima. Sí, fue 1.000 pesos, para un sector un poquito más amplio, es hasta la diferencia hasta los que ganaban 6.000, 6.59. Bueno, por eso, ¿no? En algunos casos era menos de 1.000. En algunos casos menos de 1.000. O sea, hasta 1.000. Hasta 1.000. Yo creo que cuando uno confronta, nosotros calculamos la canasta del jubilado, la última medición con precios de noviembre, incluye gastos de vivienda en nuestra canasta, fue de 14.000 pesos, por lo cual... La mínima está muy lejos de todo eso. Semino, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Bueno, nos reencontramos todas las mañanas tratando de explicar justamente los temas que más interesa a la gente. Hoy, todo lo que tiene que ver con el PAMI, los jubilados y también el tema de los saberes, porque tuvieron un retraso muy fuerte las jubilaciones y pensiones en el 2016. Gracias. Parque temático Tierra Santa.